Vale, pues vamos a volver a entrar todos. Vale, ya está. ¿Ya estás, Jorge, ahí? Vale, perfecto. Damos un momentito para que entren otra Sí, vez claro. todos los compañeros. Voy a compartir mientras la... ¿me tienes que habilitar la compartir pantalla, Jorge? Jorge, me tienes que habilitar compartir la pantalla cuando puedas. Si no, si me oyes. Ahora, vale. Vale. Cuando me digas, Jorge, yo soy tu... ¿Tienes el micrófono puesto? Vale, perdón. Ahora sí, adelante Sí, ya, sí. cuando tú quieras. Vale, perfecto. Vale, pues como decía, retomando un poco el punto anterior, porque esta es la parte más, digamos, más habitual, entre comillas, básicamente lo que se trata es de que en el momento que hay una víctima y que la conseguimos incorporar a la embarcación, la que sea una moto acuática, sea una embarcación fuera borda, etcétera, que tengamos claro que puede haber gente compitiendo y que tanto la aproximación como la evacuación tiene que ser con todas las garantías de seguridad, antes de, porque vale más. Si la cosa se complica, vale más parar la competición antes que poner en riesgo la vida de nadie. O sea que eso creo que queda fuera de toda duda. Aquí viene explicado un poco, como os decía, el procedimiento de evacuación. Y pasaríamos a la alerta 4, que no deja de ser, esta ya es la más sencillita. La única diferencia entre esta evacuación y la 3 es que la 3 requiere evacuación inmediata porque es un riesgo alto, es riesgo mayor y hay que ir con urgencia al punto de evacuación. Por tanto, si hay que parar la competición, se para. Y en el caso de este escenario de alerta 4, que pueden ser calambres, hipotermia, etcétera, y podemos tener al deportista dentro de la embarcación sin necesidad que sea urgente y hacer una evacuación más tranquila o a lo mejor ni siquiera hacerla y esperar al finalizar la competición, pues se realiza. Y todo ello, como digo, con la colaboración y la coordinación entre las piraguas o los kayaks o los paddle surf conjuntamente con las embarcaciones. Y luego el caso de alerta 5 es cuando simplemente que si un deportista toma la decisión de motu propio de retirarse de la competición, lo tiene que comunicar, porque sí que hay un riesgo de un deportista que se retira y de que luego no comunica esa retirada. Y eso puede provocar mucha confusión, incluso de que puede ser que pensemos que es un deportista desaparecido. Entonces, nosotros siempre insistimos que en una competición, si un deportista se retira, porque su bicicleta va a estar dentro de la transición, que comunica a quien corresponda, a un oficial o un voluntario, que está retirado. Para que las personas que llevan el control de los deportistas, que sepamos que ese deportista está retirado y que lo tenemos, entre comillas, controlado. Lo que se suele hacer en estos casos es identificar la bicicleta, ponerle una marca a la bicicleta para saber que esa bicicleta, que el deportista lo tenemos bien, o sea, que no es un deportista que nos haya desaparecido, porque puede darse el caso de que, como os decía, una competición de 3.000 deportistas, imaginémonos que se retiran 100 en la natación. Pues si a 99 les ponemos una marca, una marca que puede ser una bolsa, algo que sea visible, y tenemos una sin una marca, es ese que no se nos ha notificado que se ha retirado y que puede ser que no haya terminado el segmento de natación
y que desgraciadamente a lo mejor haya que entrar a rescatar. Ha habido un caso el año pasado en un evento entre Portugal y Galicia, que se organiza entre la Federación Gallega y la Portuguesa, donde un deportista pues se vino abajo, no lo consiguieron rescatar, este caso se vio claramente y tardaron, me parece que fueron 2 días en encontrar el cuerpo. O sea que, bueno, se dan circunstancias que hay que prever. Nosotros hablamos aquí también del acceso no autorizado al terreno de juego. Como os comentaba antes, cuando tenemos una autorización para gestionar el evento, esa autorización, para estar completamente tranquilos, tenemos que tener la autorización de Capitanía Marítima. Sin una autorización de Capitanía Marítima, no deberíamos organizar ningún evento de triatlón, independientemente de que hasta un límite costero la competencia sea íntegramente del municipio. Y digo esto porque al final, si hay el ejemplo es muy fácil. De la misma manera que puede haber un coche que entre en un circuito, con las carreteras cortadas y con un papel en la mano, puede haber una embarcación que entre en nuestro circuito y no tener un papel en la mano, que es Capitanía Marítima. Entonces, ¿quién saca? ¿Quién sanciona a esa embarcación que ha interrumpido en el recorrido? ¿Quién la saca de ahí? Quien tiene la potestad en el agua es Capitanía Marítima, a través de Guardia Civil del Mar o quien corresponda. Entonces, siempre Capitanía Marítima tiene que autorizarnos el evento, siempre, y no pone ningún problema, pero siempre nos tiene que autorizar independientemente de que creamos que estamos dentro de los límites costeros o no de los límites costeros. Y ahí, bueno, pongo un poco esa reflexión. Y luego esta parte que os comentaba que es importante es cómo hemos codificado de alguna manera los tipos de embarcaciones. Para mí hay embarcaciones a motor, embarcaciones de propulsión, hablo para el tema de rescate en el agua, embarcaciones a motor, de propulsión humana y luego otros efectivos como buceadores, socorristas y efectivos en tierra. Dentro del tipo 1, moto acuática de rescate, lancha fuera borda o embarcaciones y motos acuáticas de recreo. Dentro del tipo 2, tablas de rescate, piraguas, kayaks, surf de remo. Y dentro del tipo 3, todo lo que son ya los recursos humanos, buceadores, socorristas, nadadores, etc. Y aquí, esta parte he pedido autorización para incorporarla porque es de un experto en rescate que tuve una conversación, como os dije, larga con él. Lo que he hecho es incorporar su sección donde se habla de las ventajas y las inconvenientes o las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos de rescate. Por ejemplo, una moto acuática de rescate. ¿Por qué tiene una ventaja? ¿Por qué tiene ventajas y por qué tiene desventajas? Una lancha fuera borda. ¿Por qué tiene ventajas y por qué tiene desventajas? O una embarcación y una moto acuática de recreo. ¿Por qué tiene ventajas y por qué tiene desventajas? Para un deporte como el triatlón, nosotros claramente seremos más seguros si tenemos embarcaciones fuera borda y motos acuáticas de rescate. Embarcaciones y motos acuáticas de recreo, después de analizar todo este documento que hemos estado preparando, tenemos claro que para nosotros es un problema, por nuestro tipo de eventos. A lo mejor para aguas abiertas, de natación o para otro tipo de eventos, puede ser perfectamente válido cualquiera o no, u otra manera. Pero para nosotros lo tenemos clarísimo. Y ahora sí que tenemos claro cómo tenemos que ir a hacer las peticiones a nuestras sedes o qué recursos tenemos que implementar, que es claramente motos acuáticas motos acuáticas de rescate y embarcaciones fuera borda. ¿Por qué? Porque nuestro perfil de riesgo, nuestro porcentaje de fallecimientos está en el agua, que si ser alto es donde tenemos el riesgo. Y entonces, como tenemos una población que va desde niños compitiendo en un campeonato de España desde 15 años hasta personas de 70 años, con riesgo alto, lo que tenemos que es que minimizar los tiempos de intervención y de rescate, claramente. En la misma línea tenemos todo lo de propulsión, las tablas de rescate, los kayaks o los surf de remo. Aquí, bueno, pues lo que he detectado de esta parte para mí es que lo importante es que tiene que ser gente que domine el recurso. No me importa que sea un kayak, no me importa que sea una piragua, no importa que sea un surf de remo o un paddle surf, importa que el que lo haga lo domine, porque hay mucho aficionado. Hay mucha gente que sí, que te da una cobertura porque son clubs de aficionados, pero luego no tienen maniobrabilidad con la piragua. Incluso a veces provocan más peligro porque no saben maniobrar y se meten en cabeza, se meten entre medio de los deportistas, al final es mucho más peligroso. Y nosotros cuando hemos trabajado con gente profesional o con gente que domina el recurso, vamos, lo
lo hemos notado por una diferencia brutal. Y estamos ya en ese paso de que preferimos contratar los servicios y decir, los contratamos porque creemos que son servicios que tienen que ser hiperprofesionales, que el hecho de pedir colaboraciones a clubes con gente menos experimentada. Aquí lo mismo que con las piraguas, con el surf de remo, lo mismo con los socorristas y el por qué ventajas, inconvenientes o desventajas, lo mismo con los buceadores de rescate, que no es lo habitual porque nosotros no tenemos una necesidad en este deporte con buceadores, pero en grandes juegos, en los Juegos Olímpicos, yo he estado en los últimos 4 Juegos Olímpicos y en Río estuve de responsable de operaciones de natación y contábamos con buceadores que estaban ubicados en puntos estratégicos y había buceadores en concreto en 2 embarcaciones, pues si había que hacer una intervención rápida, es el buceador el que automáticamente saltaba al agua. Ya os digo que esto es solo a nivel de muy, muy, muy grandes eventos. Y luego aquí están todo lo que son los socorristas de rescate público, es decir, los que están en las playas porque ya están con ese servicio o bien porque se contrata para que haya servicio de soporte en la playa o en los laterales o en las orillas de los lagos, embalses, lo que corresponda, o bien porque forman parte de la vida ordinaria de que estamos en un evento que se celebra cuando hay temporada de servicio de salvamento en las playas. Y ya por último, y con esto ya acabo para dejar abierto a que sean las preguntas que consideréis, lo que hemos incluido aquí es un protocolo de cómo es el diagrama para la toma de decisiones en el caso de la desaparición de un deportista, que lo teníamos reflejado en la alerta 1, en la alerta 2 y en la alerta 3. Y ahí, bueno, un poco las tomas cómo tienen que ir las tomas de decisiones. Y yo, pues ahora ya abierto a que me preguntéis, que ya os digo que no me considero ni mucho menos, desde la federación no nos consideramos ni mucho menos unos expertos. Nos gusta aprender de la gente y nos gusta también compartir lo que hemos aprendido y ponerlo encima de la mesa para que, sobre todo, podamos caminar para que lo que se pueda hacer mejor, que se haga y mejorar lo que nosotros tenemos y compartir para ser mejores en lo que a todos nos lleva esto, ¿no? Que es intentar que los riesgos se minimicen y que evitemos desgracias, que al final es lo importante. Micrófono, el micro, Jorge. Ahí estoy. Sí, Jorge, felicitarte sobre todo por el trabajazo, porque pues tengo que decir que me alegra mucho ver que una federación de un deporte elabore estos documentos, porque esto marca una tendencia, pero marca una tendencia en el sentido de que ahora mismo estamos en un momento histórico en el cual cada vez son más las personas que participan en este tipo de eventos. Esto es algo que triatlones, carreras, o sea, las pruebas deportivas de muchas personas cada vez es una de las cosas que está en auge en los últimos años, ¿no? Y deportes como el triatlón o las travesías a nado o otro tipo de competiciones cada vez también son más, ¿no? Y esto nos está poniendo a todos en una situación de darnos cuenta de que hay que empezar a hacer esto como bien estáis haciendo vosotros, ¿no? Y es empezar a documentar, empezar a poner negro sobre blanco para establecer esos mínimos, esos protocolos y esos procedimientos. Lo aplaudo porque el hecho de que las propias federaciones a nivel nacional hagáis un trabajo de este tipo está trayendo que todos los demás, que sean federaciones autonómicas o provinciales o X, vayan trabajando sobre un mismo criterio y que vais a poder construir sobre un acierto a un acierto mayor, sobre un error para no repetirlo, ¿no? Yo creo que, vamos, en ese sentido, felicitaros por esa labor. En fin, yo sé que algunos compañeros van a hacer algunas puntualizaciones y algunas propuestas y algunas dudas, ¿no? Vamos, yo ya te digo, yo por mí aplaudiros, comentaros un poco, sí, ¿no? Entendemos que cuando hablamos en entornos de aguas abiertas, el capitán marítimo, como suelo decir yo, es Dios y que es él el que muchas veces impone criterios que pueden ser muy variados dependiendo de la capitanía. Supongo que eso también lo habrás podido comprobar, que hay capitanías que quizás son más laxas y otras te pueden pedir hasta un buzo, ¿no? De rescate, ¿no? No sé si habéis tenido esa percepción también. Sí, por ejemplo, el caso de Coruña. Coruña son unas medidas muy duras, pero al final por eso hemos querido nosotros tener... El problema es que si no tienes un plan, no te puedes presentar con nada.
Por eso hemos querido trabajar a la inversa. Le hemos dado la vuelta a la tortilla y decir, vale, nosotros tenemos esto. Que el capitán decide que hay que reforzarlo, perfecto, no hay ningún problema, pero tenemos esto de partida. De manera que al final, de cara al capitán marítimo, le podemos decir, mira, tomamos decisiones en base a estos umbrales, tenemos este plan de rescate y tenemos este plan de operaciones médicas. Ya está. Ajá. Ya te digo, yo lo veo muy bien que vosotros desde vuestra parte establezcáis unos mínimos que sean mejorables siempre, supongo que esa es la idea, ¿no? Seguro, vamos, eso Y crecer indudablemente. sobre la gestión de esa seguridad que vayáis haciendo de forma continua, ¿no? Nada, yo solamente, para dejar paso a otros compañeros, ¿no? Añadirte un poco, ¿no? Bueno, si lo has mencionado, el tema de las medusas, ¿no? Quizás es una situación que me parece bastante peligrosa cuando aparece un banco de medusas y obliga a una evacuación masiva. ¿Cómo gestionáis eso? Ahí hacen falta medios No lo sé. importantes, ¿no? Ya, pero no se ha dado. Pero mira, he descubierto, no sé si lo sabes, hay una aplicación, una app de medusas Sí. que es muy curiosa. Te lo digo porque la tengo aquí en el móvil. Y en otro documento que luego también os pasaré, cuando os pasaré todo lo que tengo, aunque está en la web, de todas formas, se llama Medus App. Y Sí. es muy curiosa porque te va dando información de cómo están los bancos de medusas en las diferentes zonas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que no hemos tenido nunca, soy sincero, no hemos tenido nunca un riesgo alto de bancos de medusas, y a ver si lo hay, no te llegan de repente. Nuestras competiciones en la parte de natación no son largas como para no preverlo. Entonces, lo que hay que hacer es pues, no salir a nadar, básicamente. Vale, yo tengo conocimiento, además lo probé en una ocasión, tuvimos una demostración de unas pomadas que hay, o sea, una especie de Sí. cremas especiales y doy pruebas de que puedes meter la mano en un lleno de medusas, meter la mano y no pasa nada. Ya. Eso Pues a ver, me tienes que decir qué pomada es, para tenerlo yo en cuenta también. la hay, sí, doy fe porque lo hice una Vale. prueba y es verdad. Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas. Veo ahí a José Luis. Adelante, José Luis. Hola Jorge, ¿qué tal? Bien. Yo soy José Luis, te conozco, lo que pasa no te acordarás de mí, pues nosotros colaboramos ya desde hace muchos años con la Federación de Triatlón de Comunidad Valenciana y hemos estado en los últimos, no sé decirte cuántos triatlones que hemos hecho con ellos. Sí. Y demás. Yo sobre las medusas, nosotros en las embarcaciones llevamos una pomada, pero es para cuando ya te pican. Sí. Y que alivia enseguida al nadador. Y cuando más problemas hemos tenido nosotros con medusas es la histeria cuando nadan niños. Porque Sí. los adultos, pues bueno, se preocupan y es más organizado. Pero las competiciones que hemos hecho, no tanto de triatlón, pero sí de travesías más populares, con los niños, que uno diga que hay medusas genera una histeria y provoca una evacuación, si no generalizada, así de grupos. Para los niños son más fáciles de apilar en las embarcaciones y salimos más. Yo estaba leyendo todo lo que has presentado, me parece un trabajo estupendo que habéis hecho y demás. Y a mí, yo ya lo había propuesto para este año, que iba a ser aquí campeonato del mundo o algo así, ¿no? En El Valencia. militar, sí. No, Sí, la Copa del Mundo. Sí. claro. Está bien en Yo lo nuestra mano. que quiero intentar cada vez más es que las piraguas lleven comunicaciones, porque Sí, me claro, parece que obviamente. es lo que nos falta. Nosotros hicimos unas pruebas, este año hicimos en Ibiza unas competiciones y pusimos en todas las piraguas, solo venían 6, nos fue más fácil, comunicaciones walkie-talkies marinos, y fue genial, porque la coordinación que tienes no solo para que ellos te avisen, sino desde la moto que hacemos la coordinación, ves muy bien dónde está situado cada uno, puedes moverlos por el circuito según las necesidades, porque claro, yo lo que sí que me he dado cuenta es que los planes están muy bien, pero luego durante la competición hay que tomar decisiones, porque a veces se te queda desprotegida una boya más de lo que pensabas, o se te acumula más gente, y entonces tener a todo el personal que está en el agua comunicado es muy útil porque rápidamente puedes mover y desplazar los kayaks, los paddle surf, todo eso lo desplazas muy bien. Y además, mira, ahora mismo es que lo que vale un walkie vale una castaña. O sea, digamos que para hasta puede ser hasta de usar y tirar. O sea, vale menos un walkie que ahora mismo compras por Amazon para un servicio concreto de lo que realmente del reporte que te puede dar como en positivo por la comunicación. Nosotros llevamos walkies marinos, ICOM, y valen bastante, y compramos para Ibiza, unos walkies chinos de 22 euros, que además
IP67, o sea, se pueden mojar. Oye, y funcionan, es una maravilla. Entonces nosotros estamos copiando cosas porque yo quería ya en este triatlón, que iba a haber sido el 1, 2 y 3 de mayo, que las piraguas tuviesen. Y luego, de acuerdo contigo, que nos ha pasado muchos años, que la gente que viene a las piraguas muchas veces es la primera vez que se ha subido a una piragua. Y eso genera muchos problemas. Entonces ahora ya procuramos quedar antes con ellos, hacerles una pequeña prueba en el agua para por lo menos elegir quién vas a poner en los sitios muy conflictivos. Pero bueno, me parece genial todo el trabajo que habéis hecho sobre esto. Te lo agradezco, José Luis. Pues, ¿algún compañero, alguna pregunta más? Bueno, pues yo te quería añadir, ¿no? Comentabas, ¿no? Que los medios que pueden estar disponibles para vuestras pruebas, para una prueba de triatlón, ¿no? Hablabas de motos de agua, de embarcaciones de rescate, y que las embarcaciones de recreo no las veías como indicadas porque se entiende que son embarcaciones que no están pensadas para ese fin. Francobordos muy grandes, muy altos, probablemente patrones que no están habituados a trabajar cerca de personas en el agua. Perdona, que se me ha ido la conexión. Se me ha ido la conexión. ¿No? Que y he comentabas vuelto, los tipos, un poco por relacionarnos con esa parte, ¿no? Los tipos de embarcaciones que veíais más idóneos, ¿no? La moto de agua, que entendemos que es un recurso rápido. Hablabas también de las embarcaciones de rescate, entendamos por ello semirrígidas, neumáticas, con motores fuera borda, que posibilitaban, por ejemplo, el hecho de que tengan un francobordo bajito que permite subir fácilmente, pero ponías una traba a la aportación de embarcaciones de recreo adicionales que te dan problemas en el sentido de que un francobordo es más grande, no son muy hábiles a la hora de poder trabajar cerca de esas personas. ¿Con qué nos encontramos como deporte? Y hablo de un evento popular. O sea, no como estaba José Luis aquí, pues si planteamos un evento como el Popular de Valencia, en una zona de la Marina donde la intervención es más, donde la anchura no es muy grande, entonces tienes que moverte con mucha agilidad, ¿no? Entonces, el problema que yo he detectado después cuando vi este documento, dije, joder, es verdad. Es decir, al final una embarcación de pesca, por decir una pequeña, que ya las he visto como de rescate. O sea, al final eso, para maniobrarlas es más complicado y yo no tengo ni puñetera idea. O sea, yo solo hablo de lo que yo veo y pienso en mi cabeza, ¿no? Y lo relaciono con el deporte. Yo digo, no es lo mismo maniobrar con una embarcación fuera borda por agilidad y porque al que tienes que evacuar lo incorporas muy rápidamente a la embarcación que las otras, que la altura es mucho mayor y que podemos tener problemas para incorporarlo, ¿no? Esa es la clave. Y luego que también sí me he dado cuenta de que cuando hemos tenido motos acuáticas, y me estoy acordando del Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte en Pontevedra, donde tuvimos en la modalidad de aquatlón, tuvimos el año pasado un problema con las corrientes, y hubo gente que estaba nadando porque coincidió la marea mal y estaba nadando contra corriente y les costaba mucho y tenían que salir, ¿no? Entonces, cómo interviene la moto acuática para sacar a un deportista y llevarlo directamente al punto de evacuación, vamos, es que no tiene nada que ver con otro tipo de evacuación que vamos, es mucho más. Además la moto no tiene hélice y eso es una de las grandes ventajas de la moto. Es decir, nosotros en las pruebas que participamos y podemos eso, no aceptamos ninguna embarcación de fibra porque las embarcaciones de fibra, cualquier nadador que choque simplemente con ellas, porque tú amalas una neumática, aunque sea una embarcación de rescate, por algo tienes una avería en el motor y un nadador choca contra ti y eres goma y entonces no generas ningún problema. Bueno, puedes obstaculizar poniéndote en lo peor. Una embarcación de fibra es muy peligrosa. Aparte del francobordo, cuesta mucho subir a la gente, no maniobran y son muy duras y están llenas de hierros. Y ten en cuenta que cuando sacas a alguien de una competición, va prácticamente o con el bañador o el neopreno, pero no lleva ninguna protección. Entonces tienes que tener cuidado cuando subes a la embarcación de que no rasque con nada, entonces una embarcación de pesca una embarcación de fibra no es útil para esto. Entonces, alguna vez que ha habido alguna, la ponemos a cerrar la bocana del puerto para evitar que pueda entrar alguien. No está con nadadores, hace una labor de vigilancia, pero bueno, eso es importante, el tema de temáticas. Ajá. Yo me gustaría hacer bueno, no me conocéis, he estado escuchando alguna de estas, pertenezco a la asociación igual con José Luis, ¿vale? Y bueno, quería hacer un comentario, al igual que habéis hecho en la presentación,
habéis puesto ahí una serie de puntos, ¿no? De pautas para pues el nivel máximo de viento, ¿no? Escala 4 de Sí, Beaufort para tal, un nivel mínimo de oleaje, tal. También se debería tener en cuenta a la hora de desarrollar esos niveles, también adaptarlos a los medios, por ejemplo, a las embarcaciones y tal. Porque muchas veces a nosotros, la poca experiencia que tengo, es muy complicado mantener, por ejemplo, el año pasado que fue el triatlón aquí de Valencia, el triatlón olímpico de Valencia, el popular, bueno, hacía un aire terrible durante todo el fin de semana, terrible. Y aunque estábamos dentro de la marina, el mantener la barca en posición era muy difícil, porque son barcas que pesan muy poco, sí. neumáticas, y te las arrastraba, ¿no? Y aún así la juez me decía, yo llevaba una de las jueces y me decía, no, intenta ponerte, porque el sábado fue la parte europea, ¿no? Que era más profesional. Intenta quedarte aquí. Y yo decía, digo, pues es que es imposible maniobrar una barca esa con el viento tan fuerte, es que no tú Pero, puedes quedar quieto. sí, pero mira, yo lo que te aconsejo, además, yo estuve allí también y lo vi, es que esa competición a mí me sacó de mi sitio porque más planes de contingencia no pudimos aplicar, de cambiarlo todo prácticamente, o sea, no de cambiarlo todo, de cambiarlo todo íntegramente. Muchas veces, y es una labor que me toca hacer, y máxima a partir de ahora con todo lo que tenemos, es que en la embarcación manda el patrón. Y eso muchas veces los oficiales o la televisión no lo tiene claro. Y ese es un problema. Y me parece que me he quedado otra vez sin internet. No, No, bueno, no, yo te te Hola. oigo. escuchamos. Ah, vale. Oírte te oímos. La Vale, vale, imagen no, pero perfecto. de Te oírte te Vale, oímos. oímos. vale. Digo que Nosotros, sí, perdona, José Luis, que no, 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 sigue. no, eso, que lo que quería decir era que muchas veces yo tengo estas discusiones, pero me pasa con las embarcaciones y me pasa con las motos. Es decir, quien manda en el agua es el patrón de la embarcación. Y hay unas pautas que están marcadas, que tiene que haber una distancia, no puedes acercarte a menos de 5 metros a los deportistas en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se puede poner nada en riesgo. Y ante el riesgo, la prioridad es la embarcación y la prioridad es el rescate o la estabilidad, pero sin poner en riesgo. Y yo sé que muchas veces los patrones están condicionados por los mensajes que les dan los agentes que están en las embarcaciones. Sí. Sí, no, y además es eso, que a lo mejor habéis puesto unas pautas para los nadadores, pero también a lo mejor también habría que mirar unas pautas, porque a lo mejor el nadador puede nadar con esas condiciones de viento, porque a lo mejor no se va a enterar, pero a lo mejor Sí. lo que es el rescate está dificultándolo, con lo cual también había que valorar esa parte, ¿no? Y decir, bueno, vale, el nadador puede nadar, pero los medios de rescate van a poder estar en condiciones de Claro, sí, sí, ejecutar sí. su labor. Es a Sí, lo que me refería yo. ahí lo que a mí me dice la experiencia es que si todo el plan está en el sitio más o menos y hay una persona, o sea, una persona responsable de seguridad en el agua, una persona que coordina lo que sea, lo que coordina el rescate en el agua, y la decisión es no puedo rescatar, a partir de ahí tiene que imperar el criterio común, porque muchas veces aunque pongas un nivel, no siempre el nivel ni para arriba ni para abajo. Es a mí lo que me dice la experiencia. Posiblemente sabéis más que yo, ¿no? En cuanto puede ser, cuánto se puede estabilizar ese umbral que tú dices. Pero cuando la situación está en el límite de la complicación, tiene que imperar el sentido común. O sea, yo he tomado decisiones basándome en lo que me dicen los expertos. Y yo pregunto, ¿podemos entrar a rescatar? ¿Sí o no? Independientemente de que no tenemos la vara de medir. ¿Podemos rescatar? Correcto. Sí o no. Y el año pasado en un evento en Purpí, en Almería, yo me apoyé en Cruz Roja para decir, ¿podemos rescatar? Sí o no. Me dijeron, no, pues no se puede rescatar, no hay agua. Así de fácil. Correcto. Muy bien. Porque yo podía ver que sí se podía nadar, pero me dice, pero tú vas a poder sacarlo. Y ojo, no era sacar, fijaros, este caso no era sacar del agua por el hecho de que no pudieran entrar a rescatar. Mi miedo era que la playa era de piedra, y mi miedo es que un revolcón de un deportista, porque lo envuelve la ola, que pegara con su cabeza contra el suelo y que se desnucara por chocar contra la piedra. Si fuera de arena, igual hubiéramos tomado otra decisión diferente. Sí, no, yo iba, como anécdota, iba a contaros que, claro, que cuando a la prensa la dominamos ya, le decimos muy claro que la embarcación que lleva la prensa hará lo que crea el patrón y ya pueden venir. Pero claro, cuando vienen los jueces estos internacionales, ya nos dan más respeto, entonces intentamos... No, pero de verdad, o sea, quererme, y además aunque vengan internacionales, y me conozco ese patio porque estoy en todo, o sea, los conozco a todos y sé lo que me digo, no tiene que imperar el sentido común. Por eso, pero eso es muy importante
antes de tomar ninguna, o sea, todo esto que hemos hecho y empezando por ese primer documento que era el plan operacional, es el que de alguna manera hay que intentar seguir para que al final todo el mundo esté cómodo en lo que se está diciendo y que al final, oye, que hemos discutido este plan, que es el que vamos a seguir. Y sobre todo, me parece bien y me he hecho una anotación de lo que comentaba Gonzalo, de que tiene que imperar también el criterio del patrón, que no tiene que, o sea, como una referencia que lo tengo que incorporar para tenerlo en consideración, porque sí es cierto, y yo no había caído en ese punto de que muchas veces, y no eres el primero que me lo dice, que me cuentan esa cuestión. Muy bien, Jorge, pues bueno, te iba a preguntar, ¿no? La incorporación, por seguir un poco con el tema de los barcos, o sea, las unidades que pueden participar, ¿no? Comentabas, ¿no? Me ha gustado también que ya hay un elemento muy nuevo que es el Paddle Sub, que entiendo que da muy buen resultado porque permite una forma de visibilizar y estar muy cercano a los nadadores, ¿no? Entiendo que también es un elemento de nueva incorporación en los últimos años y que debe estar dando muy buen resultado y para todo este tipo de Sí, pruebas. cada vez se ve más y sobre todo en el documento que tenéis es la visibilidad lo que gana. O sea, por el tema de la altura, el hecho de estar de pie te permite tener otro punto de visión. No soy el más experto para saber si es mejor un paddle surf o un kayak, no lo sé, pero creo que cumple una función bastante buena por el tema de la visibilidad. Claro. Hombre, el paddle surf, vamos, efectivamente, la idea es la altura que permite, que hace que tengas una visión más alta que la que puedes tener de un kayak, ¿no? El kayak quizás, bueno, pueda ser incluso más rápido, porque el kayak es mucho más rápido que un paddle surf, pero creo que son compatibles perfectamente, ¿no? O sea, de hecho, sí, claro. La clave a lo mejor está justamente en eso, ¿no? En que uno acompaña al otro y el otro al uno, ¿no? Uno tenga la rapidez de intervención y el otro tenga la capacidad de visibilidad, pero también el paddle surf también es una plataforma de rescate donde alguien puede asirse mientras llega a una embarcación con mayor capacidad, ¿no? Yo quería comentarte, bueno, yo que he visto alguna prueba de este tipo, sobre todo travesías, pues te añado, ¿no? Te añado otros dos medios que puede parecer que no son válidos, pero que lo son. Yo he cubierto alguna vez una travesía a nado con un velero, la gente nadando detrás del velero, ¿sabes? Sí. Y con la goleta que hay en Valencia siendo el barco que portaba a los nadadores que iban haciendo los relevos, ¿no? Entonces quiero decir que puede haber embarcaciones que en primera instancia parece que no lo son, pero pueden ser también útiles, ¿no? Y quería preguntarte si habéis valorado el tema de los drones. Los temas ahora de los drones adaptados al tema del salvamento. Tuvimos recientemente una empresa de aquí de Valencia que también nos estuvo hablando de estos elementos, ¿no? Si la, misma valorado, lo tenéis. La misma que me imagino que será, espera a ver si la tengo aquí. General Drone, estuvimos, sí. Espera a ver. Yo tengo a Austron. Ausdron, sí, Ausdron es el dron. Sí, lo estuvimos aquí y nos estuvieron contando. Lo decía porque, bueno, entiendo que, en fin, ellos tienen un dron bastante preparado, vamos a decir, que tiene muchas capacidades, ¿no? Pero en cualquier caso, los drones están dando buen resultado, sobre todo, ya no por el rescate, porque no, eso puede ser discutible, pero sí como elementos para visibilizar grandes zonas, ¿no? Y permitir una observación de la zona, ¿no? El problema que tiene el drone son las autorizaciones de vuelo, los mapas de vuelo que son bastante restrictivos y nos traen problemas. A nosotros nos viene bien más que por seguridad, por temas de operaciones y por temas de seguimiento para temas de televisión. Y mira, ahora que comentas lo de Ausdron, he estado en contacto con ellos, me llamaron un día, pero les volví a escribir y no conseguí tampoco que me dijeran, pues eso, costes, etcétera. Pero sí que tengo la presentación que me pasaron y bueno, me gustaría que hubieran eso, avanzar con ellos por lo menos para hacer un día una prueba en un sitio y ver cómo funciona por tener esa referencia. Muy bien. Pues nada, bueno, sí he visto también que has hecho una observación, el tema de la temperatura del agua, ¿no? Sí. Esta es una de las cosas que yo muchas veces he trasladado a compañeros, ¿vale?
no es la temperatura del ambiente la que nos preocupa, es la temperatura del agua, ¿no? Entiendo que vosotros que estáis dentro del agua lo entendéis, pero muchas veces a compañeros este concepto, a la hora de valorar el tipo de equipo que tenemos que portar y el tipo de protección, ¿no? También comentabas algo en el caso de las medusas, el utilizar neoprenos, ¿no? Pero la temperatura del agua es la que manda. O sea, esto es algo que tenemos que entender, ¿no? Podemos tener un día de un calor ambiente importante, pero el agua estar fría y lo que deberíamos priorizar es cómo actuamos ante el agua, ¿no? He visto que lo habéis tenido muy en cuenta también esta parte. Lleva toda la vida el tema del agua. El triatlón es un tema para el uso del neopreno y lo que cambia, y como digo, hay dos umbrales. El de por encima de los 32 grados, donde la natación se suspende, es decir, no se puede nadar a 32 grados. Es lo mismo que tiene natación de aguas abiertas, ahí estamos en el mismo parámetro. Y luego por debajo, es donde por debajo de 20 grados se puede utilizar el traje de neopreno y luego por debajo de 14, si no recuerdo mal de memoria, es obligatorio. Y luego a partir de ahí en los umbrales, que era lo que os decía, que sobre todo en las horas tempranas, que la temperatura ambiente es baja y la temperatura del agua puede ser baja, a partir de los cuales hay unas correcciones por las cuales se puede recortar el segmento de natación o incluso cancelar. Ajá. Muy bien. Vale. Yo doy fe que todos los oficiales de triatlón llevan el termómetro y miran constantemente la temperatura del agua, ¿eh? Nosotros, de las primeras operaciones de la mañana, siempre es la toma de temperaturas por parte de los oficiales de triatlón. Lo que pasa es que ahí, os soy sincero, también se cometen errores por parte, y es una cosa que estoy intentando corregir con ellos, de que hay que ser preventivo. O sea, cuando hablaba de la contingencia, hablaba precisamente en ese escenario. Con el caso de Valencia, el año pasado, como habéis comentado alguno que habéis estado allí, tuvimos que aplicar diferentes planes de contingencia porque ninguno de los planes iniciales sirvió. Entonces, para tener un plan de contingencia hay que ser capaces de anticipar. Y para anticipar es que, por ejemplo, si yo sé que voy a hacer un evento en un sitio donde existe un riesgo de temperatura, lo que hago es anticiparme a tener ese dato previamente para prepararme para ello. Porque sí, la temperatura que me vale es al final la oficial por si estoy en el umbral de neopreno permitido, neopreno no permitido y ese dato final. Pero cuando estamos en escenario de riesgo hay que anticiparlo con mucha antelación. O sea, durante la semana hay que empezar a tomar mediciones para saber qué vamos a hacer en el día de la competición en el caso de que tengamos que hacer algún cambio. Como el de suspender o el de recortar. Ajá. Yo os voy a hacer llegar, me tenéis que dejar un correo electrónico y os voy a hacer llegar, bueno, más que un correo electrónico, os diría que si me permitís compartir un momento la pantalla, voy a entrar, porque es más operativo compartir, o sea, que os Lo único que nos quedan 2 minutos, 2 minutos y medio. Vale, va rápido esto. Y nos has dicho que... Sí, adelante. Va aquí en la parte en la página de la Federación en recursos, hay una parte que es toda esta parte de operaciones médicas. Aquí está todo lo que os estoy comentando, al igual que la parte de operaciones médicas. Incluso, para vuestra información, tenemos un plan específico con la situación que tenemos ahora mismo con el tema del COVID-19 para la vuelta a la actividad. O sea que en la parte de triatlon.org, competiciones, recursos, ahí lo tenéis todo. Yo te pasaré ahora, Jorge, por WhatsApp, te paso el enlace para que lo tengas. Compartirlo. Vale. Y así lo puedes compartir con todos ellos, ¿vale? Muy bien. Jorge, acabamos porque se nos acaba el tiempo. Te tengo que dar las gracias. Me ha encantado tu ponencia. Ya te lo digo, aplaudo que hagáis estas cosas que queden establecidas. Nos marcan un reto, nos marcan una forma de trabajar. A todos. Cuando digo a todos me refiero a organizaciones, a profesionales, de cómo debemos trabajar en este ámbito, ¿vale? Hay una nueva necesidad y hay que cubrirla. Y hay que cubrirla lo mejor posible y cada vez mejor. Muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir en contacto contigo porque queremos proponeros cosas muy interesantes de aquí en adelante. Esto que ha empezado siendo un seminario, queremos que se convierta en algo más duradero y que tenga entidad para poder seguir colaborando y seguir haciendo eso que estáis haciendo vosotros también, ¿sabes? Y nosotros encantados porque al final rodearnos de gente que tenga la misma vocación para mejorar este tipo de acciones hará más grande el deporte y todos aprendemos de todos y lo que se trata es de poner toda la carne en el asador para que hagamos las cosas mejor. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos, como siempre, gracias por estar ahí.
En breve tendremos alguna otra ponencia, la anunciaremos. Ahora vamos a distanciarlos un poquito más en el tiempo, pero seguimos estando ahí. Gracias a todos. Muchas gracias, sobre todo a los que siempre participáis. Gracias, ¿eh? Bueno, hasta Adiós, luego, chicos. adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.